Vamos a orar para poder estudiar la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios, Padre nuestro, bendito sea tu nombre. Hemos vuelto a tu casa después de una semana, aunque el miércoles, mi Dios, también hemos estado con el grupo pequeño y alabamos tu nombre porque dispones algo especial para tu iglesia. El mensaje, el día y la oportunidad de encontrarnos. Somos dichosos, privilegiados al poder venir a tu casa. Hay quienes, mi Dios, quisieran hacerlo, se los impide una enfermedad. Hay quienes, Padre, quisieran estar adorándote en tu casa, se los impide la ciudad. Hay lugares en nuestro propio país donde hoy, por la inseguridad, por las distancias, muchos no pueden congregarse. Lo hacen desde casa, con la familia, y alabado sea tu nombre porque existe ese santo temor. Pero nosotros que estamos en la iglesia, los del Jobo, hemos venido, mi Dios, para tributarte honra, gloria y honor. Y queremos que tu Espíritu Santo sea en nuestro medio y que nuestro gozo sea completo en Cristo Jesús. Por tanto, humildemente te pido, mi Dios, que perdones a tu pueblo y a tu siervo por sus pecados. Límpianos, mi Dios, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies de toda maldad. Reconocemos humildemente ante ti también que somos indignos de estar acá, pero te damos gracias porque has abierto un camino por medio de Cristo Jesús para que por medio de la fe podamos ir hasta el mismísimo trono celestial. Alabado seas, Jehová, Dios de mi alma. En el nombre de Jesús, amén. Feliz noche una vez más, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Saludo con aprecio a cada uno de ustedes. Pregunto, ¿hemos venido alegres a la casa de Dios? ¿Hemos venido dispuestos para encontrarnos con Dios? Deseo de todo corazón, al igual que a nuestros amigos que nos ven en Facebook, ¿verdad?, que el único propósito que nos una sea encontrarnos con Dios. Y al encontrarnos con Dios nos encontraremos con nosotros mismos, porque el sábado tiene esa facultad especial, el unirnos a Dios y el unirnos como hermanos. Decimos amén por ello. Ahora bien, el seminario para esta noche tiene un énfasis especial justamente en el día sábado. Y si bien es cierto que hay muchos tópicos que nosotros conocemos, siempre hay algo nuevo por aprender. Y con esa actitud considero que sin duda esta noche vamos a aprender mucho. A lo mejor en nuestra vida espiritual pasada se nos ha enseñado parte de lo que viene en este seminario, lo hemos reconocido. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo hemos pensado, lo hemos aceptado, pero por una u otra razón, pasado el tiempo, perdemos de vista elementos importantes. Y en esta noche, yo creo firmemente que el Señor ha traído un mensaje especial para recordárnoslo. Por allí voy a pedir a Multimedia si me puede apagar solamente este ventilador para que no nos vaya a mover por aquí la hojita. Y entonces no luchemos con la hojita. ¿Qué hizo Dios en el primer sábado de la creación? Hermanos, hermanas, ¿qué hizo Dios en el primer sábado de la creación? Génesis nos dice que al final de la creación Dios hizo al menos 3 cosas. Ustedes las saben. Si gustan, recapitulemos. En primer lugar, dice la Biblia que Dios en el séptimo día, número 1, reposó. Número 2, bendijo el día sábado.
o el séptimo día. Y número 3, lo santificó. Esta es la razón definitiva para guardar el santo sábado, que Dios con su ejemplo lo haya reposado, que Él como Dios lo haya bendecido y que Él como Dios y Creador le haya dado el sello de santo. Dios pudo haberle dado el sello de santo al lunes, al domingo, al miércoles, pero en su soberanía, en su voluntad, Él quiso que fuese el séptimo día. Y como Dios y Creador, tenía todo el derecho y la facultad de hacerlo. Es como usted, que en su esfera de influencia, de trabajo, en su posición de poder, aquí hay hermanos que son de seguro gerentes, aquí hay hermanos que de seguro son directores, aquí hay hermanos que de seguro son jefes en algún ámbito del trabajo. Usted puede reconocer la facultad en su vida propia, incluso como padre o como madre, en que si usted decide hacer algo en su calidad de autoridad y en el poder que tiene ejercido de forma apropiada, las cosas serán así, ¿no es cierto? No se discute en el buen sentido. Yo recibo órdenes, por ejemplo, de mi director en el Covach, y entonces él está en su posición de director, y yo, aunque soy docente, si recibo una instrucción de parte de mi director que es superior, entonces yo acato su disposición, a menos que contravenga algún principio, a menos que vaya en contra de algún principio. Entonces nosotros podemos ya por allí pensar en ir en contra. De tal forma entonces que reconocemos que Dios tenía, cuando hizo el mundo, y tiene hasta hoy la facultad de demandar algo de nosotros. Y ese algo está situado, queridos hermanos, en lo que Éxodo capítulo 20 nos dice. Vayamos juntos a nuestras Biblias. Éxodo capítulo 20. Ubiquemos Éxodo capítulo 20, versículo 8. El versículo 8 nos presenta el cuarto mandamiento. Lo leamos juntos. ¿Cómo dice el versículo 8? Acuérdate del sábado, ¿para qué? Para santificarlo. Conducción del Niño, página 499, dice lo siguiente: presten atención a la primera palabra del cuarto mandamiento. ¿Cuál es la primera palabra del cuarto mandamiento? Acuérdate. La palabra acordarte está colocada en el mismo principio del cuarto mandamiento. Padres, no olvidemos que este seminario va en torno a vida familiar. Padres, necesitan recordar ustedes mismos el día sábado para guardarlo santamente. Y si hacen esto, estarán dando la debida instrucción a sus hijos. Eso nos lo dice Conducción del Niño, página 499. Y Elena de White apela a que pongamos atención a la primer palabra: acuérdate. Acordarte has, dicen otras versiones. Mi versión dice acuérdate. Y el Señor nos invita a que nos acordemos, porque si nos olvidamos, entonces nuestra vida espiritual como adventistas pierde sentido,
al no acordarnos del día santo de nuestro Dios. Miren, investigando un poquito, me encontré con un artículo de Dan Smith, y este autor adventista tiene un artículo titulado "Un día de deleite para ser recordado". Y él hace algunas preguntas para que usted y yo comencemos por allí a razonar. ¿Es importante guardar el séptimo día de cada semana como día de reposo? ¿Realmente importa? ¿Qué dirían ustedes? ¿Realmente importa? ¿Por qué no el domingo? ¿Por qué no cualquier día? Después de todo, el descanso, dice Dan Smith, el descanso regular, el descanso físico y espiritual es lo que importa. ¿No es el espíritu de la ley más importante que la palabra? Y entonces, a partir de estas preguntas, Dan Smith agrega: comencemos por el momento en que fue entregada la ley de Dios, y con la imaginación nos remontemos al Sinaí, al desierto, a un pueblo que está a la expectativa porque Dios está hablando con Moisés. Y entonces, ¿verdad? Los israelitas eran esclavos en Egipto. Si les hubiéramos preguntado qué hacían allá en Egipto, ¿qué nos hubieran respondido? Díganme ustedes. Si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de preguntarle a los israelitas qué hacían en Egipto, ¿qué nos habrían respondido? Eran esclavos, es cierto, pero ¿saben qué hubieran respondido ellos? Somos fabricantes de ladrillos. Si les hubiéramos preguntado a los padres, ellos habrían respondido fabricantes de ladrillos. Si les hubiésemos preguntado a los abuelos hubieran respondido fabricantes de ladrillos. Escuchen, con 14 y 16 horas por día, 7 días a la semana, sin feriados, sin vacaciones. Hoy yo tuve libre, como muchos de ustedes, ¿verdad? Los que estamos en el ámbito público. Israel no se podía dar ese lujo. Es más, aunque quisiera, lo tenía restringido. Moisés entonces le pide a Faraón para ir al desierto a alabar a Dios. Y Faraón agrega: no, vayan y recojan más paja. Hay que hacer ladrillos. Y el contexto de la historia que nosotros conocemos más adelante nos dice que Dios entonces envía plagas y Faraón finalmente los deja ir. Cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí. Es ahí donde Dios proclama los 10 mandamientos. Y justo en el medio de esa ley está el sábado. Y dice así, lea usted en su Biblia lo que comenzamos a leer hace unos instantes. Éxodo 20, 8 al 10. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él, ¿qué cosa? No hagas en él obra alguna. Hermanos, hermanas, ahora escuchen. ¿Qué está tratando de decir Dios allí? ¿Qué le está queriendo decir Dios al pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Y qué es lo que Dios nos está queriendo decir en nuestro tiempo hoy? ¿Saben qué es? Me encanta lo que escribe Dan Smith.
ustedes no son simples fabricantes de ladrillos. Ustedes no fueron creados solamente para estar trabajando, nos dice también Dios hoy a nosotros. Ustedes me pertenecen, dice Dios. Yo los creé, yo los saqué de Egipto. Ya no son más esclavos. No permitan ser definidos por lo que hacen, sino por quienes son. Y a mí me encanta esta expresión. No permitamos, hermanos, hermanas del Jobo, amigos que nos ven por Facebook, no permitamos que seamos definidos por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Y nosotros qué somos? Somos creación de Dios, hechura de sus manos. Somos obra de un Dios creador que dispuso en su soberana voluntad que tú y yo existiéramos para honra y gloria de su nombre. Por lo tanto, el sábado cada semana nos recuerda quiénes realmente somos. Personas hechas a semejanza de Dios, creadas para ser un alma gemela de Dios. Esa es una expresión que utiliza Dan Smith. Y con esto en mente, hermanos, el seminario trae para nosotros consejos prácticos para aprender a prepararnos para el sábado, preservar el sábado y tener la presencia de Dios en sábado. Las 24 horas del sábado proveen a nuestras familias la oportunidad de estar juntas y adorar a Dios. Yo no sé si usted lo ha notado, pero cuando llega el sábado particularmente, ocurre que después de que volvemos de la iglesia con mi esposa y Ernestito, tenemos un momento muy especial en el que estamos ahora en el cuarto después de haber tomado quizás algo y el tiempo es de nosotros. Yo ya no tengo ningún pendiente para decir, oh, ahorita no puedo porque tengo trabajo. Ya no. Solemos tomar el celular o la tableta para poner cantos. Y entonces a veces hasta nos peleamos porque uno quiere poner su canto, ¿verdad? Y el otro también quiere poner su canto y Ernesto también quiere poner su canto. Hasta que finalmente, pues bueno, que Ernesto ponga su canto, ¿verdad? Pero lo que yo he experimentado es que existe un momento especial para la familia. Tan especial que ninguna otra cosa lo puede interrumpir. Nada. No tengo ningún compromiso, mi esposa tampoco. Y si hay algún compromiso es de índole espiritual, pero todos estamos en una sintonía en la que honramos y glorificamos a Dios. Ahora, la educación, página 251, dice: en su día reserva a la familia la oportunidad de tener comunión con Él, con la naturaleza y unos con otros. Miren, ahora son 3 elementos que usted debe de considerar en el Santo Sábado. Número 1, la oportunidad de encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Número 2, la oportunidad de apreciar la naturaleza. Y número 3, la oportunidad de encontrarnos unos con otros. Dios quiso que el sábado fuera un día especial para las familias. Como dijera el proverbista Salomón en el libro de Eclesiastés, Dios todo lo hizo bello y perfecto en su momento, pero el hombre luego le echó a perder todo. Y respecto al sábado, Dios ha dispuesto que sea una experiencia maravillosa, pero luego aparecemos nosotros y ¿qué ocurre? Lo echamos a perder. ¿Es muy fácil echar a perder el sábado, sí o no? ¿Qué dicen ustedes? En su experiencia, ¿sí o no es muy fácil echar a perder el sábado? Y ahorita va a ver por qué.
Hermanos, hermanas, si usamos el sábado para compartir recuerdos centrados en Dios, adelantaremos mucho en cuanto a mantener unidas nuestras familias y ayudar a nuestros niños a crecer espiritualmente. Por lo tanto, el seminario de esta noche trae 3 palabras o 3 conceptos que usted debe de considerar junto conmigo. Número 1, preparación. ¿Cuál es el concepto, hermanos? Para poder disfrutar del sábado hay que prepararnos. Si no nos preparamos para el sábado, entonces el sábado se convierte en una experiencia más bien pesada, en una experiencia más bien desastrosa, y lo único que queremos al final del día es que el sol se vuelva a poner ya para que usted y yo nos sintamos libres de toda atadura y volvamos a hacer todo lo que tenemos que hacer en la semana. En ese sentido, yo le quiero decir algo en el nombre de Dios, y lo digo por experiencia propia. Si estamos con la premura de que el sábado termine ya, entonces hay un detalle que en nuestra vida espiritual necesitamos arreglar. Si estamos con la premura de que el sábado termine ya, hay un detalle allí que el Señor desea arreglar. Y si por otra parte, conforme se va acercando el sábado, usted y yo nos sentimos como que abrumados, en vez de que nos sintamos libertados, hay un asunto allí que tenemos que arreglar en el nombre de Dios. Hemos dicho que necesitamos prepararnos ¿para qué? ¿Necesitamos prepararnos para qué, hermanos? Dice mi hermana Mac, para la vida eterna. ¿Necesitamos prepararnos para qué, hermanos? Necesitamos prepararnos para guardar el sábado. Y ahora me acerco un poquito más porque veo que muchos ya están durmiendo. Y como es seminario, vamos a hacer preguntas. Y como es seminario, vamos a interpelar al público para que en el nombre de Dios, ¿verdad?, usted esté atento. ¿Cómo prepararnos para el sábado? Leo para ustedes Conducción del Niño, página 501. Las horas del sábado no son nuestras, sino de Dios. Dios nos ha dado el conjunto de los 6 días para hacer nuestro trabajo. Y se ha reservado únicamente, ¿cuántos de los días de la semana? 1. Este debiera ser un día de bendición para nosotros. Un día cuando debiéramos poner de lado todos nuestros asuntos seculares y centralizar nuestros pensamientos en Dios y el cielo. Ahora, una serie de consejos prácticos para prepararnos para el sábado. Desde el sábado a la puesta del sol, es decir, mañana a la puesta del sol, usted y yo debemos estar preparándonos para recibir el próximo sábado. Y miren el consejo que viene para nosotros. Y procuremos terminar de prepararnos el día jueves. Así que recapitulemos. ¿A partir de cuándo debemos planear la observancia del siguiente sábado? A la puesta del sol del santo sábado de nuestro Dios. Recién comienza la nueva semana, usted debe de anticiparse, usted debe de programarse, usted debe de organizarse, usted debe de administrarse para que conforme a un plan bien estipulado, entonces la observancia del próximo santo sábado sea un deleite. Y el consejo es, escuche bien, y procuremos terminar de prepararnos, ¿qué día? El jueves. ¿Cuál es el consejo? Realiza un organigrama de actividades donde toda la familia, de acuerdo con sus edades y responsabilidades, esté involucrada.
serían tareas generales. ¿Qué necesitamos hacer? Un organigrama. En otras palabras, necesitamos organizarnos. ¿Cree usted que es necesaria la organización? Por supuesto, porque si no nos organizamos, luego estamos batallando con los tiempos. O peor aún, ni sabemos qué es lo que viene por hacer. Y al final de cuentas, de tanto que queremos hacer, quizás no hagamos nada, o por no definir actividades y tiempos, algunas cosas nos absorben más de la cuenta y quedamos con muchos pendientes que al final de la semana decimos, me falta hacer esto y lo otro y aquello, y se vuelve muy, muy pesado. Entonces, vamos a organizar, dice el siguiente consejo, responsabilidades una vez que se ha hecho de la semana para cada día. Desde el domingo hasta ¿qué día? Hasta el jueves. De domingo a jueves es una preparación física de casa y personal. Y el viernes será una preparación espiritual. ¿Sabe que yo admiro algo de mi suegra? Desde que la conozco, a lo mejor mi esposa luego le comparta el video ya así personalmente, ¿verdad? Porque no creo que nos esté viendo. Pero desde que la conozco, puede ser, no lo sé, el lunes, o no sé si el día esté bien definido. Mi esposa lo ha de saber mucho mejor que yo, pero dedica un día, parte de la tarde, generalmente después de comer, para planchar toda la ropa de mi suegro y dejarla lista, ordenarla en su closet. Y entonces al otro día, cuando ya hay que ir a trabajar, la ropa está preparada. Pero no anda planchando todos los días. Plancha un día a la semana. Y me gusta porque eso es algo que usted y yo debiéramos de tener bien aprendido. ¿No es cierto? Imagínese estar planchando todos los días. O ahora, peor aún, imagínese estar planchando el viernes, justamente en la tarde, antes de ir a la iglesia. O peor aún, imagínese estar planchando el sábado temprano, a las 8:30 de la mañana. Si se levantó a las 8 y a las 8:30 comenzó a planchar, ya entendimos, por eso venimos a la iglesia a las 9:30 o 10. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no hay organización ni planificación, ni administración. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido, hermanos y hermanas? Pregunto, ¿desde cuándo hemos de prepararnos para el siguiente sábado? A la puesta de sol del sábado hasta jueves. En el lapso del domingo al jueves, ¿qué tipo de preparación es? Física y de casa. Y el viernes es de preparación espiritual. Y dice el siguiente consejo: simplifica el trabajo en casa. Haz que toda la familia ayude. Y esto va para mamá y va para papá. ¿Sabe por qué muchas veces la madre o la ama de casa está tan recargada de actividades? Porque no se ha aprendido a delegar responsabilidades. Y también, ¿verdad?, falta en el caso a veces de los varones que asuman un rol más participativo y activo para poder ayudar en casa. Dice la sierva del Señor que el varón, en este caso el esposo, no es un huésped de la casa, como si se llegase a un hotel.
¿verdad? También es alguien que comparte la responsabilidad. Pero equilibremos bien los asuntos, los puntos. La ama de casa tiene responsabilidades especiales durante todo el día en casa. Alguna vez escuché a mi hermano Rodas decir que le preguntaron, ¿verdad?, a qué se dedicaba mi hermana Mag, y él dijo, a nada. Tiempo después, dice él, entendió, en realidad mi esposa se dedica a la casa. Y reflexionando, ¿es un trabajo o no es un trabajo, hermanos? Es un trabajo incluso que supera mucho al de el varón. Sea lo que sea, puede que sea profesor, ingeniero, lo que sea. El trabajo de ama de casa superan mucho el trabajo del varón. ¿Por qué? Porque tiene a su cargo la responsabilidad de la casa, en el sentido de que ella administra allí durante más tiempo, y también tiene la responsabilidad sagrada y especial de ¿quiénes? De los hijos. Y lo estoy diciendo en el mejor sentido. No estoy eximiendo la parte paterna también de las responsabilidades que tiene en el cuidado de los hijos y la educación de los hijos. Pero ahora, ¿por qué sacamos esto? Porque necesitamos aprender a delegar responsabilidades. Hay madres o padres que todavía le siguen tendiendo la cama a sus hijos, a sus hijas, cuando ya tienen 8, 9 o 10 años. Y yo le pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De quién es la responsabilidad? Es del padre, en el sentido de que debe de enseñarle a su hijo o a su hija. Es del padre. Y una vez que ya enseñó a su hija o a su hija, ahora entonces la responsabilidad es de ellos. Y hay padres que le siguen haciendo las cosas a sus hijos cuando ya tienen 14, 18 años. Y dice la sierva del Señor en el espíritu de profecía que en el antiguo Israel, un hijo o una hija en Israel que no aprendía a hacer nada era considerado como un crimen. ¿Por qué? Porque usted hacía, o en el contexto antiguo, usted hacía inútil al hijo o a la hija, en el sentido de que no sabía hacer nada. No lo digo en la forma despectiva, como a veces se utiliza el término. Y Dios desea que usted y yo seamos ¿qué? Útiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos aprender a hacer de domingo a jueves? Delegar responsabilidades. Hijito, cada mañana al despertar, tiende tu cama. Cuando vuelvas de la escuela, tus útiles, ¿en dónde? En su lugar. Después de comer, cada quien lava sus platos o sus vasos. Ese es un ejemplo. Puede que haya una casa donde la ama de casa, ¿verdad?, o el tutor, el papá, diga, yo me dedico a lavar los platos, a lavar los trastes. No estoy diciendo que tiene que ser el modelo a seguir. Cada quien se acomoda a su contexto. Pero lo que sí es importante y aplica para todos es que delegamos responsabilidades. Una empresa no funciona si no hay funciones delegadas, ¿verdad? En el ámbito escolar donde estoy, aunque soy interino, llegó una nueva encomienda de la dirección general y entonces el director estaba a la mesa y se rascaba la cabeza. ¿Por qué? Porque de todos los docentes ya cada uno tiene una responsabilidad aparte de la que tiene que ver con enseñar. Y yo, pues como soy interino, estoy libre. No me lo quiso decir, miraba que le brillaban sus ojos, a lo mejor por pena. Pero entonces yo le dije, profesor, ¿le ayudo a realizar esa actividad? Y entonces sonrió y dijo, por favor, ¿verdad? Y ahora yo estoy cumpliendo con una actividad que él me delegó. Y así todos ayudamos. Lo mismo en casa, lo mismo en el trabajo, lo mismo en cualquier ámbito. Haced del viernes el día de preparación,
Terminad el viernes los preparativos para el sábado. Cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse, que se hayan lustrado los zapatos, es decir, que se cuiden los detalles hasta donde les sea posible en el nombre de Dios. Y si es necesario, hasta los baños. Dice Conducción del Niño, página 500. Padres, explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento. Yo no sé si usted ha notado, padre, madre que está aquí, yo no sé si usted ha notado que de repente los niños cuando están chiquitos quieren ayudarnos y le dice: yo lo hago, yo quiero barrer, yo trapeo, yo lavo. Mami, yo hago esto, papi, yo esto. ¿Y qué dice el tutor? Siéntate, hijito. No, hazte para allá. Lo único que provocamos es que el ánimo de servicio disminuya y entonces después cuando usted quiere apoyo y lo pide, ¿qué dice el niño? ¿Qué dice la niña? ¿Verdad? Entonces, seamos inteligentes. Si nuestro hijo o nuestra hija se ofrece, adelante, aunque lo haga mal. Puede que no vaya a trapear como usted trapea, que deja reluciente el piso. Puede que en vez de limpiar haga una batición. Pero si le nació hacerlo, que lo haga. Será de bendición porque estará aprendiendo a hacer algo importante, ¿verdad? Así que en ese sentido tengamos cuidado. Cada integrante de la familia tiene sus responsabilidades personales, como mantener limpio y en orden su cuarto, por ejemplo. Hay responsabilidades en tareas escolares de los hijos y también de los padres, ¿verdad?, en sus respectivos trabajos. Hay que organizar la ropa, los zapatos y accesorios a utilizar el sábado desde el día jueves. Y miren, aquí viene algo muy importante y especial que a mí me llamó la atención, me gustó mucho. Preparación de la rica comida entre el jueves y viernes, que sea una comida especial. Por lo menos haz provisión de 3 platillos diferentes que sean los oficiales para el sábado, con postre y bebidas saludables. Aquí mi hermano Felipe González en algún momento compartió su testimonio diciendo que si una imagen tiene de cuando era chico y de cuando iba a la iglesia, es que cada sábado su madre preparaba un pastelito o una gelatina, ya no recuerdo exactamente. Pero dice el hermano Felipe, esos recuerdos que yo tengo de cuando llegaba el sábado son muy especiales. Y eso es justamente lo que el mensaje de esta noche, el seminario de esta noche, quiere hacernos ver a nosotros, que tenemos la oportunidad como padres de grabar en nuestros hijos una impresión muy especial del sábado. Dice, otro de los consejos prácticos: ten platillos especiales para la recepción del sábado. Usa una vajilla especial si fuese el caso. Ten ropa y zapatos especiales para el sábado. Si los niños aún son pequeños, usa una mochila o bolsa con materiales exclusivos del sábado. Consigue aromatizante especial que te recuerde que se acerca el sábado, dice la hermana que comparte aquí el seminario. Dice ella, hablando de los judíos: en los hogares judíos se preparan comidas especiales, no el viernes por la noche, sino desde el jueves. Y yo quisiera ahora preguntar, hermanos y hermanas, ¿es posible preparar la comida desde el jueves? ¿Qué dicen ustedes? Mi hermana Betty dice que sí. ¿Es posible? Se echa a perder, dice mi hermana Magnolia.
¿Es posible o no es posible? ¿Qué dicen ustedes? Mi hermana Daisy dice sí. Mi esposa dice que sí. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Organización, ¿verdad? Planificación. Se procura evitar las típicas carreras del viernes por la tarde, que lo único que hacen es restarle solemnidad al día. Ya abordamos la primer palabra. ¿Alguien recuerda cuál era? Preparación. La segunda es preservación. Y la tercera, presencia. Respecto a la preservación, leo para usted Conducción del Niño, página 501. Antes de la puesta del sol, esto es cuando ya está por entrar el Santo Sábado, congréguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar. Se necesita una reforma en esto, porque muchos han sido remisos. ¿Y ustedes creen que necesitamos mejorar en esta parte también? Personalmente lo creo. Personalmente lo acepto y lo reconozco. Y oro porque Dios nos ayude como iglesia a guardar en nuestro corazón estos consejos prácticos. Se necesita una reforma en esto porque muchos han sido remisos. Necesitamos confesarnos a Dios y unos a otros. Debemos empezar de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia esté preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado. Dice la sierva del Señor, necesitamos empezar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes consideran que en muchos sentidos es necesario comenzar de nuevo? ¿Habrá alguien que aquí diga, sí, es necesario comenzar de nuevo? ¿Lo creen necesario, hermanos, hermanas? Saben, cuando yo leía el seminario decía, Dios mío, ¿por qué lo envías cuando no está toda la iglesia? ¿Verdad? Sería maravillosísimo que toda la iglesia escuchara este seminario y mañana de hecho continúa, pero quedará grabado. Hermanos y hermanas, como adventistas del séptimo día y profesos cristianos que creen que el sábado es el día del Señor, aquí hay consejos esenciales, especiales, para que usted y yo disfrutemos del sábado de una forma extraordinaria. 2 preparaciones deben de haber respecto a la preservación de cómo guardar el día sábado de nuestro Dios. Número 1, la preparación interior. Sin duda, para santificar el sábado, la persona debe vivir una vida de santificación durante los demás días de la semana. Cuando dijimos que hemos de prepararnos físicamente de domingo a jueves, no significa, ¿verdad?, que hemos de dejar de prepararnos espiritualmente en nuestra relación con Dios y que solamente el viernes vamos a prepararnos espiritualmente y que el viernes, por ejemplo, voy a estudiar mi lección de escuela sabática todos los días de la semana porque no lo hice de domingo a jueves, ¿verdad? No, no es así, aunque a veces nos pueda pasar así. Elena de White aclara, pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe, deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Cuando fue dado a Israel el mandato, acuérdate del día de reposo para santificarlo, el Señor también les dijo, habéis de serme un pueblo santo. Amén. Esa es la preparación interior, personal. ¿Cuál es la preparación exterior? ¿Qué debe anticipar la llegada del sábado? Aunque en algunos casos esa preparación pueda involucrar más tiempo, el viernes es por excelencia, dice Lucas 23:54, el día de preparación. Se recomienda que antes de la puesta del sol del viernes sean interrumpidas las actividades comerciales y académicas. Hay base bíblica. Leamos Nehemías capítulo 13, versículos 13 al 22, que se escuche
el ojeo de nuestras Biblias. Nehemías, capítulo 13, versículos 13 al 22. Nehemías, capítulo 13, versículos 13 al 22. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la palabra de Dios, lea usted mismo su Biblia. Luego puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran tenidos, ¿por qué? Por fieles. Ellos se encargarían de repartir las porciones ¿a quiénes? A sus hermanos. Yo le pregunto, ¿hay delegación de responsabilidades allí? Sí las hay. Versículo 14. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, para traerlo a Jerusalén. ¿En qué día, hermanos? En sábado. Y los amonesté, dice el profeta, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. ¿En qué día estaban vendiendo? También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. ¿Y qué creen? ¿Les iba bien o no? Sí les iba bien. Había gente que compraba en sábado su pescado. Por eso dice el versículo 17: entonces reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el sábado? ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado? Sucedió pues que al caer la tarde, antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después de ¿qué? Hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. Una o dos veces se quedaron fuera de Jerusalén los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Pero yo les amonesté diciéndoles: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces, dice, no volvieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Qué bonitas palabras las de Nehemías al final. Y perdóname, Dios mío, ¿según qué? Según tus misericordias. ¿Nos hemos equivocado al guardar el sábado? Sí, muchas veces y de muchas maneras y quizás continuamente. Pero el mensaje viene, el seminario viene porque a Dios le interesa que tu experiencia en sábado, que mi experiencia espiritual en sábado sea rica, sea un deleite, sea de paz, sea de gozo, sea de verdadero descanso. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis, hermanos y hermanas del Jobo, iglesia del Jobo, apreciables amigos. Guardemos en el nombre de Dios el santo sábado como el Señor enseña. Y no permitamos, si somos profesos seguidores de Jesús y guardadores del sábado, que se pisotee el día del Señor aquí en su casa o en nuestra casa. A veces nosotros no damos el mejor ejemplo acerca de cómo guardar el sábado. Y por eso nuestros hijos o nuestras hijas son descuidados. Y en otras ocasiones sabemos también que nuestros hijos o nuestras hijas no están guardando el sábado de Dios como debe de ser, y nosotros guardamos ¿qué?
guardamos silencio y pretendemos venir a adorar a Dios aquí y pretendemos que nuestros hijos sigan en las cosas de Dios. Pero yo te pregunto, ¿es un principio del cielo ese? ¿Y por qué callamos? ¿Cayó el profeta Nehemías? ¿Guardó silencio? No guardó silencio. Es cierto que enfrentamos desafíos como guardadores del sábado, pero he dicho más de alguna ocasión que el sábado para nosotros no es problema. Porque muchas veces decimos, para conseguir trabajo es que el problema es el sábado. Y es como si de fondo estuviéramos diciendo, es que el problema es de Dios, que no nos deja trabajar en sábado, porque si nos dejara, oye, yo trabajaría y sería feliz. Y yo te pregunto a ti, ¿el sábado es un problema? ¿Qué es el sábado? Es una bendición. ¿Cómo le has enseñado a ver el sábado a tu hijo o a tu hija? ¿Es un problema el sábado o es una bendición? ¿Tu hijo o tu hija está dispuesto a sacrificar estudio o lo que sea por honrar a Dios y ponerlo en primer lugar? ¿O acaso está haciendo lo contrario? Pero ¿cuál ha sido el ejemplo que ha visto de ti? Esa es una buena pregunta. A veces he reflexionado y me ha dado la impresión que muchos adventistas, como adultos, ellos sí que guarden las cosas como Dios manda. Ya estoy grande, yo ya pasé por lo que está pasando mi hijo, y se excusan, y es como que si dijeran, pero ellos ahorita están en una etapa en la que, pues, que experimenten, que vayan. Es como si, en otras palabras, ¿verdad?, el tutor o la tutora dijera, pues ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Pasa que después tu hijo abandona la iglesia, tu hija abandona la iglesia. Pero el pensamiento de muchos profesos adventistas es, pero un día Dios lo va a hacer volver. Yo te pregunto, ¿cómo podrá hacer Dios volver a alguien a quien cuando tú estabas viendo que no estaba haciendo las cosas bien, no le dijiste, hijo, hija, es necesario que tú honres a Dios como debe de ser? ¿Sí me explico? En otras palabras, amigos, hermanos, hermanas, no solapemos actitudes como las que estaban pasando con Israel y que el profeta Nehemías dijo, no puede ser así. Es posible que alguien aquí, ¿verdad?, esté enfrentando ese desafío en casa. Es probable que alguien esté enfrentando el desafío a nivel familiar, pero convénzase del principio de la palabra de Dios acerca de la fidelidad, y entonces, si nuestros hijos aprenden a poner a Dios en primer lugar y a guardar el santo sábado como Dios demanda, serán dichosos y felices junto con nosotros, y estarán dispuestos a sacrificar lo que sea por amor a Dios. Y no nos lamentaremos de muchas cosas por no haber puesto orden en el momento oportuno. Yo comenté esto entre paréntesis porque me ha tocado ver y escuchar de profesos adventistas que excusan las cosas de sus hijos diciendo, están en la edad. ¿Qué le vamos a hacer? Y tanto que una vez en el diálogo con una hermana, no fue directo, pero me dio a entender lo siguiente, ahí lo vas a ver cuando tu hijo esté grande. Y es cierto, un día mi hijo va a crecer, pero el día que él crezca podrá tomar su decisión, pero la decisión que él tome será responsabilidad solamente suya, porque usted y yo como padre, como tutor, tenemos una responsabilidad: enseñar conforme a la voluntad de Dios. Y el día que él tome su decisión, mi oración será que honre a Dios. Si no lo hace así, él está en total libertad de hacerlo. Yo quedaré satisfecho en el sentido de que le habré enseñado. Tal vez no quede contento ni feliz porque no hubiese querido esa decisión, pero es allí donde entonces nuestras oraciones ante Dios, dice la sierva del Señor también, un día serán escuchadas. ¿Por qué? Porque sabe que esas oraciones están emanando de un corazón sincero, que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios.
Y aun si no hubieses hecho las cosas conforme a la voluntad de Dios, el Señor nos invita a que confesemos nuestros errores y pecados, y entonces el Señor también ha de escuchar. Pero que no nos quede como justificante el pedir perdón para darle chance al hijo o a la hija para que cometa entonces una infidelidad ante Dios. No confundamos la gracia de Dios, no confundamos el perdón de Dios. Es cierto, nos equivocamos muchas veces, tenemos que reconocerlo, pero que el perdón de Dios nos impulse por medio de su Espíritu a reformar la vida y hacer las cosas diferentes para honra y gloria de su nombre. Amén. Y para terminar, dice por aquí un consejo acerca de la preparación exterior. Los medios de comunicación seculares en todas sus formas deben ser dejados a un lado para que el sábado, rompiendo la rutina de la vida, pueda ser un día de delicia, un día santo. Isaías 58:13. Como adventistas, debe cautivarnos el rito de recepción y despedida del Shabbat. No se trata únicamente de un día de reposo, sino de un tiempo en el que la familia se reúne para fortalecer su relación con el Señor y los lazos familiares. Y finalmente, ¿cómo organizar una recepción de sábado familiar? Son 5 consejos. Las velas, dice aquí la autora del seminario es la hermana Seila Ramírez Morales, de Asociación Oeste. Las velas se han convertido en el símbolo de la recepción del Shabbat en el hogar judío. Aquí ella trae algunas cositas del contexto judío que bien pueden también ayudarnos. ¿Cómo organizar una recepción de sábado familiar? Las velas se han convertido en el símbolo de la recepción del Shabbat en el hogar. Se acostumbran a encender 2, una por el precepto del sacar, que significa recordar, esa es la palabra en hebreo, y la otra por shamar, que es cuidar el día sábado para santificarlo. Dice ella, se suele bendecir a los hijos con una bendición especial. Al regresar de la sinagoga o de la iglesia, ¿verdad? El padre coloca las palmas de las manos sobre la cabeza de sus hijos e hijas. El sábado es un tiempo dedicado a la familia. Y me gustó la imagen, muy a la usanza antigua, pues el contexto es judío. A lo mejor nosotros no lo hagamos propiamente, pero podemos abrazar, o si lo queremos por fe, también, ¿verdad? ¿Por qué no? Poner la mano sobre nuestros hijos, orar con ellos y en el nombre de Dios recibir una bendición especial. Debemos entender ante todo que el sábado no es simplemente un día, es el día de la gran fiesta. Miren, hermanos, aquí está el meollo del asunto de lo que venimos diciendo. Debemos de entender que el sábado no es meramente un día, es el día de la gran fiesta. Y me parece que nuestra fiesta está aburrida. Y me parece que nuestra fiesta cada fin de semana, cada sábado es monótona, desagradable. Ese es el problema. Porque si fuera una fiesta, yo te pregunto, ¿cómo son las fiestas? Alegres, son espontáneas, son vivas, son frescas. Oye, ves llegar a alguien a tu fiesta y conforme va llegando el invitado, ¿qué haces? Un fuerte apretón de manos, una palmada en la espalda, sonrisas. Yo nunca he visto que llegue alguien a una fiesta, ¿verdad? Y de pronto ahí esté como que cabeceando. Pero aquí la fiesta del sábado parece que es un cabeceo de cada fin de semana. Y créanme, no lo digo por ustedes, nos pasa o nos toca a todos. Por eso la pregunta es, ¿sí necesitamos cambiar por allí muchas cosas? ¿Sí necesitamos mejorar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad que sí? Y cuando así sea, vamos a disfrutarlo con la plenitud del Señor. Y vamos a dar un buen ejemplo para nuestros amigos.
o para los recién bautizados. Lejos esté de nosotros dar un mal ejemplo en el sábado, porque entonces van a decir, ¿eso es guardar el sábado? Pues entonces estoy mejor en mi domingo festivo, ¿verdad? Minutos antes de que se oculte el sol, empiezan a llegar a las iglesias para recibir el Shabbat o las sinagogas allá en Israel. Lo reciben en comunidad, dejando de lado todas las cargas y entrando en ese reposo tan esperado. Tras recibir el sábado en las sinagogas, escuche bien, una vez que termina el culto de recepción de sábado, se dirigen a sus hogares para celebrar la fiesta en familia y permanecer largas horas considerando las relaciones familiares. Y yo estoy muy seguro, me atrevo a decir que nuestras experiencias de sábado al inicio, los viernes, es si acaso venir al culto, pero luego regresar para irnos a meter a la cama. Y no es que esté mal meternos en la cama, qué rico después de un día, de un trabajo arduo o de una semana pesada, qué rico es poder descansar. Hoy, por ejemplo, hoy viernes, desperté a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque como tuve libre, todos los días a las 5 de la mañana, oye, de levantarte a las 5 de la mañana a las 8, qué rico es poder descansar sin tener esa premura. Porque la alarma suena irremediablemente a las 5 de la mañana. Y a las 5 de la mañana hay que alistarnos. Y la experiencia de ustedes ha de ser similar, un poquito antes, un poquito después, no lo sé. Pero hoy que tuve libre, desde ayer me anticipé. Agarré mi celular y suspendí la alarma de las 5 de la mañana. ¿Para qué? Para que pudiese descansar. Y qué rico, ¿verdad? Qué rico. Pero hermanos y hermanas, que en el nombre de Dios, tanto al venir a la iglesia como al volver a casa, nuestra experiencia sea fructífera, sea festiva, sea alegre. El día del Shabbat asisten temprano a las sinagogas para luego reunirse en familia a disfrutar de los alimentos preparados con antelación. Hay algo que yo disfruto mucho y yo quiero preguntarle a ustedes, ¿disfrutan el sábado después del culto del mediodía? ¿Por qué, hermana Sarita? ¿Por qué? Oh, convivimos como familia. Su servidor tiene la costumbre de que termina el sábado aquí, termina el culto divino y entonces nos vamos a la casa de mi hermana mayor. Y allí poner la mesa todos los sábados, las sillas, llevar lo que hizo mi mujer, ver lo que hizo mi hermana, ver si hubo un postre. Oye, es una experiencia maravillosísima. Lo mismo pasa cuando podemos invitar al pastor Jorge que ha comido con nosotros o cuando ha comido con ustedes. Lo mismo pasa cuando he tenido el privilegio de ir a la casa de mi hermano Rodas para comer, mi hermano Abimael para comer, con mi hermana Maida, ¿verdad? Lo mismo. ¿A poco no es muy especial? ¿A poco no es muy agradable? No nos perdamos esa oportunidad, no nos perdamos ese gozo y esa alegría. Como adventistas, damos testimonio de que el sábado no es propiedad de un pueblo, sino un día de celebración con nuestro Señor. Respecto a la presencia, hermanos, procuremos en familia recibir el sábado. Es bueno leer, por ejemplo, Éxodo 23 al 17, si usted lo vea bien, o cualquier otro texto de la palabra de Dios, para pedir la presencia de Dios. Tener un momento de alabanza para dar también la bienvenida al sábado. Y además cada miembro de la familia puede contar algo por lo que quiera agradecer. Se repite, sirva un menú sencillo pero especial cada viernes de noche. Y nuestra conclusión es esta: claves para crear recuerdos en nuestros hijos.
Recapitulando, prepárate para el sábado a lo largo de toda la semana. Número 2, simplifica el trabajo en casa, delega responsabilidades, haz que toda la familia ayude. 3, desarrolla una tradición familiar para la recepción del sábado. 4, simplifica la rutina del sábado de mañana. 6, planifica actividades especiales de sábado con tus hijos. 7, conecta el sábado con la naturaleza en la mente de tus hijos. Y 8, crea recuerdos sabáticos que liguen el corazón de tus hijos contigo y con Dios. Que Dios nos ayude a experimentar de una mejor forma sus santos días de reposo. Y que Dios nos ayude a tener un espíritu festivo que honre y glorifique al cielo, que esté de acuerdo a su divina y santa voluntad. Quiera Dios que podamos aprender a convivir mejor incluso entre nosotros, a invitarnos mutuamente, a compartir los alimentos mutuamente y no solamente entre nosotros, sino también con los que están allá afuera. Vamos a terminar. Este ha sido el seminario para esta noche. Que Dios bendiga su palabra y a cada uno de los presentes.